Bienvenidos al podcast Conversaciones DF con Marilí Luders, séptima temporada con todo el análisis económico sobre la nueva Constitución junto a expertos en la materia. Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a un episodio más de este podcast DF Constitucional que hemos dedicado a diferentes partes del debate de la Constitución, de la que viene, o cualesquiera sea la forma que ésta tome, con expertos en cada una de estas áreas. Hemos hablado de agua, de telecomunicaciones, de impuestos, de propiedad privada. Hoy día hemos invitado a Aldo Mascareño. Muy bienvenido, Aldo. Gracias. Aldo es investigador senior del Centro de Estudios Públicos, editor general de la revista Estudios Públicos desde el 2019, profesor de Sociología también en la Escuela de Gobierno de la Adolfo Ibáñez, y además, en este caso, es autor de una serie de estudios muy interesantes, muy recientes, que se hicieron durante la discusión constitucional, y en los cuales nosotros queremos pedirle que ahonde en dos conceptos, que es el buen vivir, cómo esto quedó plasmado en el proyecto y qué cosas de eso deberíamos rescatar en las futuras discusiones constitucionales, y también la relación con la naturaleza, cómo se entiende la naturaleza, estos derechos de la naturaleza que no teníamos antes. Así que vamos, Aldo, partamos, si tú quieres, por cómo se define el buen vivir, qué diferencia hay entre lo que estamos entendiendo hoy día y lo que se entendía antes, digamos, por el buen vivir. El buen vivir es un concepto propiamente indígena, entonces yo creo que antes de que lo hubiésemos conocido más públicamente a través de la convención, por supuesto este concepto en los debates académicos ya existía y por supuesto en los pueblos indígenas ancestralmente, pero es bien propio de los movimientos indígenas, es un concepto que yo diría apunta da cuenta de una filosofía y es bien interesante porque tiene distintos términos en distintos lenguajes de los pueblos indígenas, tienen conceptos que son equivalentes a esta idea de buen vivir. O sea, la palabra buen vivir nomás, es el concepto más general que puede decirse buen vivir, puede decirse de otras maneras. Así es, sí. No voy a hablar en los idiomas indígenas de cómo se dice todo esto, porque no podría repetirlo bien, reproducirlos bien, pero efectivamente es un concepto que tiene equivalentes en distintas culturas, los aymaras, los mapuches, en todos los pueblos en términos generales. Y es un concepto que en términos generales apunta a una idea de vida social en armonía con los ciclos de la naturaleza, ¿no? Y con el cosmos en general. O sea, es un concepto muy amplio, es un concepto de totalidad de las formas de existencia, de totalidad de las formas de vida. O sea, es un concepto que más bien intenta no hacer distinciones o comprende la existencia propia de cada ser humano, de cada individuo, en un contexto mucho más general, sin un centro en el ser humano, como tradicionalmente lo hacemos en nuestra cultura más occidental, ¿no? Esta idea de sujeto a partir del cual el mundo se constituye, alrededor del cual nos estamos coordinados, no es exactamente ese el concepto, sino que más bien un concepto de totalidad. Ahora, todo lo que es tradición occidental tiene que ver con los derechos de la persona y esta especie como de tensión con el Estado, ¿no? De hasta dónde llega la persona, hasta dónde llega el Estado. Esto Claro. lo saca de este eje completamente, ¿no? Absolutamente, yo creo que y lo mueve mucho más allá, porque no solamente lo mueve a la relación social, sino que lo mueve a la relación con la naturaleza, ¿no? Al carácter inscrito que la existencia humana tiene en la naturaleza, y entendiendo por naturaleza en un sentido amplio, o sea, cosmológico, por decirlo así. Por eso es un concepto filosófico indígena, ¿no? Un concepto que remite a una idea también, contiene una concepción normativa, ¿no? Si en la modernidad, no sé, hay kantianos, hay hegelianos, hay hobbesianos, ¿no? O sea, es un equivalente, la idea de buen vivir es un equivalente de esos conceptos filosóficos que nosotros... Filosófico y ordenador de sociedad, por otro lado, ordenador de vida en común, por otro lado, ¿no? Exacto. Al mismo tiempo, Sí, porque... sí. Ahora, tengo una pregunta. Tú un estudio que hiciste para el CEP y donde digitalmente revisaste las actas y las declaraciones que habían hecho los constituyentes, te fueron saltando estas palabras. Cuéntanos en qué lugares y cómo se fueron introduciendo el concepto de bien vivir en la discusión constitucional.
Claro. Sí, la primera vez que hicimos esto con métodos digitales fue bien interesante porque lo hicimos con los programas que los convencionales presentaron en sus postulaciones a la convención, y lo hicimos después con aquellos que quedaron, con los programas de aquellos convencionales que fueron electos para la convención constitucional. Y ahí por primera vez nos apareció el concepto de buen vivir entre varios otros conceptos nuevos que comenzaron a ser muy utilizados durante el debate constitucional, como disidencia, como pueblos originarios, como democracia directa, plurinacionalidad, ¿no? ¿Sabes? Todos esos conceptos estaban ya en los programas al inicio de la convención, lo que da cuenta de que esos conceptos ya existían en el debate como político o en la construcción política ya a la Convención Constitucional, ya aparecen ahí. Y el concepto de buen vivir aparece dentro de ellos. Y en todos estos conceptos nuevos tienen un equivalente, por decirlo así, en nuestra cultura más occidental, ¿no? Por ejemplo, antes nosotros hablábamos de pueblos indígenas y empezamos a hablar de pueblos originarios. Y hablamos de diversidad y empezamos a hablar de disidencias también, ¿no? En términos sexuales, por ejemplo. Y el de buen vivir tiene un antecedente que es el concepto de bien común, ¿no? El concepto de bien común es el que aparece valóricamente en la posición del buen vivir en nuestra cultura, pues, como parecieran ser conceptos. Pues que la gran diferencia que hay entre el bien común, como lo hemos entendido, además de nuestra tradición legal y filosófica también probablemente, y Sí, este buen vivir. sí, el concepto de bien común tiene una tradición como bien larga también, ¿no? De Aristóteles, ya y después recuperar en la época medieval. Tiene un concepto más de comunidad, ¿no? De comunidad social. O sea, el bien común es la comunidad en términos sociales, en términos generales, y un bien que favorece a todos, ¿no? En términos generales, sin distinción de individuos en su interior. Es un concepto también, yo diría, bien comunitario o comunitarista, si uno quiere ponerlo en esos términos. En cambio, el de buen vivir, como lo decíamos al inicio, trasciende el aspecto social, ¿no? Y entiende ese aspecto social y al ser humano en ese contacto general con el cosmos y la naturaleza. Ujú. Ahora, ¿qué cosas de la Constitución sientes tú, o sea, sientes tú, qué sabes tú, que recogieron este concepto de buen vivir? O sea, ¿detrás de qué de las cosas que se decidieron poner en el texto que se va a plebiscitar el 4 tú detectas esta idea del buen vivir? Sí, mire, yo creo que eso está fundamentalmente en la relación, en una forma de comprensión de la relación de los seres humanos con la naturaleza, efectivamente, y en el artículo 8, el artículo principal, ¿no? Donde aparece precisamente esta idea de buen vivir, introduce el concepto de buen vivir, e introduce la idea de que, y esto es importante creo yo, ¿no? Porque introduce la idea de que el Estado promueve y reconoce este concepto de buen vivir. O sea, no solo lo reconoce, que está muy bien, sino que además lo promueve, ¿no? Como una relación de equilibrio armónico entre personas, naturaleza y la organización de la sociedad en general. O sea, ese concepto es muy organizador de otra forma. Es un equivalente, como lo decía hace un rato, ¿no? Si hubiésemos constitucionalizado algún principio filosófico moderno en nuestra constitución también, ¿no? O sea, eso es bien interesante. Y eso tiene consecuencias fundamentalmente en varios otros artículos, ¿no? Sobre la relación de la naturaleza, sobre la idea de derechos de la naturaleza también, sobre la forma en cómo la naturaleza también tiene estos bienes comunes, o la idea de que el Estado también en otro artículo deba garantizar y promover estos derechos de la naturaleza también, ¿no? O sea, yo creo que ahí, en esa relación con la naturaleza, con la idea fundamental de derecho de la naturaleza, es donde deriva el concepto de buen vivir en la Constitución. Además de estar el mismo concepto de buen vivir constitucionalizado, como lo digo en el artículo 8. Ahora, ¿cómo se entiende la promoción que haría el Estado de esto? O sea, ¿qué se esperaría, qué esperan las personas que quisieron poner eso del buen vivir, que lo promueva el Estado? ¿Qué es lo que podría hacer el Estado en términos de promoción, considerando que el Estado está organizado de una manera bastante en silos y bastante orientada a, digamos, a un modelo que es bien diferente a lo que planteas tú con buen Sí, vivir? yo diría que la principal consecuencia, la principal promoción del Estado es esta promoción de los derechos de la naturaleza, ¿no? O sea, como que ahí, en el proyecto constitucional, como se denomina, eh,
se enfoca la promoción en el aspecto de los derechos de la naturaleza. Y por tanto eso tiene consecuencias para la relación con aspectos económicos fundamentalmente, con aspectos territoriales, ¿no? Con las autonomías. Como el agua, la minería, etcétera, ¿no? Exactamente, ¿no? Esos han sido, por ejemplo, las experiencias de Ecuador y Bolivia han sido problemáticas en ese aspecto, ¿no? Cuando han constituido comunidades indígenas, han también tenido problemas en la relación con el Estado, ¿no? Porque el Estado tiene esta visión unitaria, que en el caso chileno que no se pierde, ¿no? De aspecto general de estatal y con una agenda social también, que también está presente en nuestra Constitución, que es bastante fuerte, para lo cual, ¿no? uno va a entrar de alguna manera para obtener los recursos para esa agenda en una cierta tensión, no quiero decir contradicción, pero sí tensión con justamente esta forma de los derechos de la naturaleza y con las autonomías indígenas. Yo creo que ahí es problemático. Ahora, en otros aspectos uno podría pensar también que el buen vivir también se desarrolla en estas construcciones de comunidad, en estas relaciones igualitarias, y eso me parece adecuado en todo caso. Uno creo yo, Marily, que tampoco podría evitar pensar, o no puede como dejar de pensar que las sociedades modernas efectivamente se han construido sobre una relación que ha sido bien problemática entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Hay una división, ¿no? General, y la naturaleza en general se ha comprendido al servicio del ser humano, y eso ha fundado filosóficamente también buena parte de la explotación natural indiscriminada. Y este concepto que ha aparecido en los análisis como académicos en el último tiempo de antropoceno, esta nueva era, ¿no? humana, ¿no? En las cuales estamos viendo en el medio ambiente las consecuencias de la acción humana sobre ese medio ambiente, que se traducen en el cambio climático tan fuerte que estamos experimentando en estos últimos años, ¿no? Derivan también de esa concepción. Entonces, yo diría, hay también al interior de la modernidad hay una reflexión sobre eso. O sea, como es cierto que el concepto de buen vivir es un concepto filosófico indígena, ¿no? Pero eso no lo hace totalmente contradictorio con nuestra idea, por ejemplo, de desarrollo sustentable. O sea, de alguna manera, porque solamente para nuestros auditores el concepto de antropoceno es el fondo del daño que hemos generado los humanos en nuestro propio ambiente, digamos, por la historia. Ahora, sí. Lo que tú estás diciendo en el fondo es que sí, efectivamente, a ver si soy capaz de interpretarla, hay una tensión que se va a tener que dar, que en el fondo para financiar una serie de otros derechos y de otros beneficios sociales, la naturaleza es efectivamente el lugar donde se pueden extraer estos recursos, pero por otro lado tú dices que hay cierta, o sea, que ya está instalado fuera de este ecosistema, digamos, filosófico de los pueblos originarios, también hay una cosa realmente que está dando vuelta a la parte occidental que tiene que ver con haberle hecho daño al medio ambiente. Exactamente, sí. Y yo creo que esas cosas podrían converger, ¿no? O sea, si uno es dogmático con la idea de buen vivir y que tiene que ser el concepto indígena y que, bueno, se constitucionaliza, eso es problemático, porque está constitucionalizado, pero si más allá de ese proceso, en las prácticas, en el fondo, ¿no? Uno intenta hacer el vínculo entre una idea de buen vivir más pluralista, por ejemplo, como también aparece en sociedades como la ecuatoriana y la boliviana, con un concepto de desarrollo sustentable, y lo que ambas cosas hay que combinarlas. O sea, en las sociedades modernas en Chile estamos todos, yo diría, totalmente convencidos de que hay que tener un cuidado con la naturaleza que durante el siglo XX no tuvimos, ¿no? Ahora hay una diferencia, y podríamos hablar de naturaleza porque es interesante, pero hay una diferencia entre decir yo voy a cuidar la naturaleza porque a mí me conviene, porque yo no quiero vivir en un mundo con calentamiento global, que no quiero vivir en un mundo con, digamos, donde no haya aire puro, etcétera. Pero es diferente a decir yo considero que estoy haciendo ese cuidado porque es la naturaleza la que tiene el derecho. Y yo creo que ahí es donde me gustaría que tú explicaras a mí cuál es la diferencia entre ese concepto de naturaleza que yo la cuido por mi interés, a diferencia de que ella en sí misma tiene derechos. Yo diría que está muy bien diferenciados esos dos conceptos. El primero no es solo un interés personal,
también, ¿no? Es un interés, yo diría, más común, más global, más terrenal y más también de responsabilidad, como se dice en las filosofías como modernas, también con las generaciones futuras. Uno de Claro. los elementos principales de esta concepción de naturaleza, de relación, ¿no? Simbiótica que hay que tener también de reconocimiento de que uno es parte también de ese entorno natural y que está conectado en términos de redes muy fuertemente con ese entorno, es también la responsabilidad por esas generaciones futuras que tenemos. Y la segunda concepción que tú distingues ahí es una concepción más filosófica, ¿no? Porque la naturaleza tiene derechos. Eso uno lo puede asumir o no asumir, dependiendo de cuál sea su cultura y cuál sea su Claro, fundamento porque en el primer filosófico. caso, claro, el primer caso, aunque sea proyectado en el futuro para mis nietos, mis bisnietos, efectivamente sigue siendo antropocéntrico, versus la segunda alternativa donde el eje es otro, ¿no? Sí, yo no lo llamaría antropocéntrico en ese sentido, lo llamaría probablemente como sociocéntrico, en el sentido de que es la permanencia de la sociedad humana la que también está en juego, ¿no? Y la permanencia de aquellos que nosotros, nuestros hijos, en el fondo, nuestras familias o las familias de nuestros hijos, o sea, las familias sí, de nuestros hijos van a tener en el futuro, qué tierra les heredamos. Yo creo que cuando uno eh, diferencia, ¿no? Este sentido de una concepción de la naturaleza integrada en red, muy moderna. En el fondo hay muchas teorías como también modernas que están hablando de esta indistensión entre aspectos sociales y aspectos naturales. Cuando uno los dogmatiza, yo creo que ahí viene el conflicto. Pero yo creo que si uno observa en las prácticas cómo puede derivarse de una idea del buen vivir una relación armónica con la naturaleza y cómo puede derivarse de una idea de un derecho, de un desarrollo sustentable, también una relación armónica con la naturaleza en las expectativas de una sociedad futura, ¿no? Entonces no veo mayores dificultades, ¿no? Sí veo dificultades cuando tratamos de entender el concepto de buen vivir como un concepto filosófico, ¿no? Que todos los pueblos, aun cuando no sean indígenas, deberían compartir. Esa, 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 Claro, porque esa pretensión me parece exagerada. claro, esa pretensión puede ser exagerada, pero al estar en la Constitución de alguna manera y que ser reconocido como un hecho que tiene que promover el Estado, entra, digamos, ya en la palestra ya no es un concepto de un grupo de personas que viven, sino que es de la Constitución. Ahora, en el tema de la naturaleza, uno de los temas que, si bien, como dices tú, se ha avanzado muchísimo en la protección del medio ambiente, hay una conciencia general, etcétera, el darle derechos a la naturaleza es complejo en la parte legal. ¿Cómo la naturaleza ejerce ese derecho? ¿A través de quién? Según la ¿Quiénes son los Constitución, mandatados? sí, según la Constitución somos nosotros las personas las que podemos poner recursos, ¿no? en nombre de la naturaleza, ¿no? ¿Cuál es el límite de eso? ¿Cuál es el límite? Porque si bien puede haber algunos legítimamente queriendo defender, por ejemplo, no sé, algún glaciar o algún humedal, ese tipo de cosas, diferente es el fondo de personas que efectivamente sientan que está agrediendo naturaleza que estamos usando al servicio humano. Sí, yo creo que el límite finalmente se va a ir observando en la práctica jurídica, en el fondo, ¿no? De cómo los tribunales vayan a ir decidiendo estos casos en los cuales comunidades o personas individuales interponen demandas en nombre de la naturaleza. Yo diría que desde el punto de vista más occidental ha habido un debate muy fuerte también entre aquella naturaleza sintiente, que son fundamentalmente los animales, ¿no? y esa otra naturaleza que no es sintiente, o que se define desde el punto de vista occidental como no sintiente. Creo que ahí hay un límite, por ejemplo, O conceptual sea, que lo uno... sintiente tendría cabida en todo este tipo de recursos versus lo otro donde solamente en Eso, caso que haya eso, exceso. Esa naturaleza sintiente, por ejemplo, la sabemos científicamente que así es. No sabemos que los animales sienten, ¿no? O sea, obviamente nosotros no podemos tener esa experiencia de sensaciones de los animales, pero
pero sabemos científicamente que lo hacen. Sabemos también que hay un cierto nivel de interacción y de comunicación en los bosques fluviales, estos, ¿no? Los bosques, los rainforests, que se llaman, los bosques lluviosos, a través de o sea, hay una serie de investigaciones científicas muy interesantes también de la forma en que la naturaleza se articula a sí misma, pero claro, eh, es distinto asumir una concepción filosófica, ¿no? Como la del buen vivir, ¿no? Y que esa concepción filosófica debamos compartirla todos que no pertenecemos a una determinada cultura que se basa sobre esa idea filosófica. Ahí es donde yo diría está el límite para esto. Los Problema. límites jurídicos se van a ir como definiendo en la práctica, yo creo. Y en la práctica política también, porque en la práctica política vamos a requerir elementos de la naturaleza para sustentar nuestro desarrollo social, ¿no? Claro, ahí va a darse también ese debate. Ahora, como bien dices tú también, en esto va a ayudar mucho en el tiempo las investigaciones científicas, porque van a empezar quizá probablemente a ponerle bordes Sí, a la discusión. exacto. Ahora, para terminar, Aldo, la última pregunta que tengo para ti es, em, suponiendo, y todos sabemos ya que ni el borrador que propusieron, ni la constitución actual van a ser probablemente la constitución del futuro, porque hay bastante consenso en cambios y en ajustes. ¿Qué cosas de estos temas, del tema de buen vivir, derecho a la naturaleza, tú consideras que sí deberían estar en una constitución moderna para Chile? Sí, yo diría que los elementos que desde acá, o sea, me parece que hay un impulso constitucional, ¿no? De fondo en relación a la naturaleza que hay que mantener, ¿no? En relación al cuidado del cambio climático, todas las investigaciones, ¿no? Científicas respecto del cambio climático ya nos tiran la evidencia en la cara de que eso está aconteciendo y en muchos sentidos, ¿no? Aconteciendo por efecto de la constitución y de la forma en que se articula nuestra sociedad con los combustibles fósiles y todo eso que conocemos. O sea, yo creo que ese impulso del cuidado de la naturaleza, ¿no? Que es a la vez un cuidado de nosotros mismos y de nuestras generaciones futuras, ¿no? Como lo que Eso hay que dejarlo mucho más establecido, porque en los 80 ese tema no era relevante. ese impulso constitucional yo creo que se debe mantener cualquiera sea la opción del 4 de septiembre. Ahora, finalmente te quiero preguntar, tú has investigado esto en el último tiempo, durante la discusión constitucional, y una de las cosas que salieron en tu estudio es que había esta corriente, efectivamente, política del decolonialismo, que Sí. estaba presente ya en el debate, no necesariamente en el debate visible, pero evidentemente en muchos círculos políticos. Y te quiero pedir brevemente que nos cuentes en el fondo de qué se trata ese debate, porque tal como salió en esta constitución, en el debate constitucional, va a poder salir también probablemente en otras instancias. ¿Vale? Sí, el decolonialismo es una tradición académica, ¿no? Y la variante que yo fundamentalmente analicé, hay varias tradiciones, hay una postcolonial, pero la decolonial latinoamericana es una de las fuertes en el caso latinoamericano y creo que está en muchos aspectos, muchos de sus conceptos, como en el concepto de distintos sistemas jurídicos, de pluralismo jurídico, de plurinacionalidad, de buen vivir, ¿no? De pueblos originarios y de cosas así, estaba detrás de esos debates. Y esa es una concepción que yo diría que asume una concepción occidental, ¿no? Que adopta y que extrae los conceptos indígenas y los establece como una teoría que es, eh, que es una especie de reemplazo de otras teorías de carácter crítico, en el fondo no, tradicionalmente crítico que se han hecho en la humanidad, como el marxismo, la teoría crítica y cosas así. Una especie de renovación de la teoría crítica, y a lo que invita es fundamentalmente a una crítica radical, o lo que propone, más bien, más que invita, es una crítica radical a todas las concepciones modernas, ¿no? A muchas de esas concepciones modernas, en su mayoría. Hay excepciones dentro de ese debate decolonial, como una autora que a mí me interesa mucho, que es Silvia Rivera Cusicanqui, una boliviana, que
que critica desde dentro del colonialismo a estas teorías decoloniales, y las critica justamente porque que no permiten concebir que el indígena pueda ser también un indígena moderno, ¿no? Un indígena que junte tradiciones, un indígena que sepa vivir políticamente, ¿no? Un indígena que requiere autonomía. Claro, que no se queda viviendo como se vivía antes, claro. Claro, un indígena, y que ella incluso dice, ¿no? Cuando estas tradiciones decoloniales, ¿no? Nos sitúan a nosotros como en estas tradiciones tan anquilosadas, en el fondo nos están constituyendo a nosotros los indígenas como guardianes de la naturaleza, en una posición muy conservadora, en el fondo, ¿no? Dice ella, que es contraria a la forma en que esta autora, que es indígena mestiza, incluso ella se define a sí misma, se comprenden los indígenas. O sea, un indígena moderno, habla ella, es muy interesante porque permite la vinculación desde estas concepciones más tradicionales con las concepciones más modernas. Claro, porque si no, la única otra alternativa es que todo el resto de las personas entren a esta digamos, a este ecosistema. Y es esa o la separación, ¿no? Y cualquiera de esas. Bueno, yo te quiero agradecer mucho, Aldo, por esta conversación, y gracias además por tus estudios, que han sido muy interesantes y un gran aporte durante esta discusión constitucional. Y quiero dejar a todos nuestros auditores invitados, porque nos quedan aún 2 podcasts de DF Constitucional. Esperamos terminar al principio de la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Marily. Esto fue el podcast Conversaciones de F con Marily Luders, un podcast que analiza y sigue las señales de los negocios.